Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? En los últimos 2 años he estado leyendo algunos libros que me han parecido bastante exigentes, que requieren de bastante atención y bastante energía por parte del lector, y sin embargo me han parecido lecturas maravillosas y que me ha merecido muchísimo el sufrimiento, entre comillas, de pasar, ¿no?, a través de esta dificultad de la lectura. Y sobre estos libros he escuchado tanto conocidos como gente por internet que muchos o no se atreven porque temen que no vaya a resultar, que no vaya a ser para ellos, y algunos que se han atrevido enseguida a las pocas páginas han decidido abandonar porque no terminaban de disfrutar y de meterse en la historia. Entonces en el vídeo de hoy quería contaros las cosas que yo he hecho y que hago con los libros que parecen un poco más difíciles, un poco más exigentes, y que me han ayudado muchísimo a mejorar la experiencia de lectura y realmente a disfrutar, porque yo creo que una vez que traspasas una primera barrera con el libro o con el estilo del escritor, normalmente luego la experiencia es de otro nivel. Este vídeo está dividido en dos grandes partes. La primera de ellas es cosas que hago en una primera sesión de lectura, que siempre intento que sea bastante más larga, y esa primera sesión de lectura está a su vez dividida en 3 partes: antes de empezar a leer, durante la lectura de las primeras páginas del libro y una vez que termino de leer esas primeras páginas del libro. O sea, esas 3 cosas que hago durante la primera sesión de lectura. Y una segunda parte del vídeo en la que os cuento cosas que hago mientras sigo leyendo el resto del libro, que son unos consejitos que a mí me sirven mucho, que espero que también os sirvan a vosotros. Contadme en los comentarios, ¿hay algún libro que os apetezca leer pero que no os atreváis porque creéis que puede resultar muy difícil o muy exigente? Y bueno, sin más, empezamos. La primera cosa que hago cuando voy a leer un libro que sé por lo que he oído o que veo desde las primeras páginas que es un libro que va a resultarme exigente, es intentar planificar una primera sesión de lectura más larga. Normalmente de 1 hora, 1 hora y media es suficiente para mí, pero bueno, eso depende de cada uno. La idea es tener un poco más de tiempo para familiarizarse con el libro, familiarizarse con el estilo, con los personajes, con el ritmo, y así como meterse un poco en el libro para que el resto de sesiones pues ya resulten más naturales. Durante esta primera sesión de lectura, como he dicho, hago 3 cosas. Unas primeras que hago antes de ponerme a leer, unas que hago durante la lectura de las primeras páginas del libro y el análisis que hago una vez que he terminado las primeras páginas del libro, que sigue siendo en esta misma sesión de lectura. Antes de ponernos a leer el libro, para mí una de las cosas que más me ayuda es hojear la estructura general del libro. Si el libro tiene un índice, hojear el índice. Este libro está dividido en 2 partes, cada una de las partes tiene más o menos el mismo tamaño y luego tiene un epílogo muy cortito al final. Luego, ¿cómo son los capítulos? Los capítulos de este libro solamente tienen números, pero después dentro de cada capítulo hay unas separaciones, más que un salto de página, que de alguna manera denotan un gran cambio en la narración, y por lo tanto es importante ver cómo está estructurado el libro en general, porque esto va a ayudar una vez que nos pongamos a leer. Otro ejemplo de libro dividido en partes y en capítulos, y cómo está dividido en partes y en capítulos, tienen nombre los capítulos, cómo de largos son,
es Al faro de Virginia Woolf, que tiene 3 partes. Y os voy a enseñar porque, por ejemplo, este libro tiene una cosa muy interesante, y es que su parte del medio es muy chiquitita. Yo creo que apenas debe tener 15 páginas. Sin embargo, las otras 2 partes, como podéis ver, son bastante más gruesas, y en este caso sí que tienen nombre. Y cuando tienen nombre, pues parece muy relevante, y esto es algo también que me gusta, que me llama la atención desde el principio, que me gusta leer, ¿no? La primera parte se llama La ventana, la segunda parte se llama El tiempo pasa, y la tercera parte se llama El faro. Además, tiene capítulos que están numerados solamente, 1, 2, 3, y que tienen una longitud, la verdad es que muy variable. Vale, la segunda cosa de esta sesión de lectura es ya una vez que me pongo a leer, y una de las cosas que hago es leer un determinado número de páginas poco, si los capítulos son pequeños el primer capítulo, si los capítulos son muy largos o no hay capítulos, pues por ejemplo 10, 15 páginas, también dependiendo de cómo me resulte de complicado. Y lo que voy haciendo en esta primera sesión son una lectura muy atenta, y voy anotando y voy subrayando todas las cosas que me van llamando la atención, ya sea porque no he entendido, ya sea porque me ha resultado muy curioso, ya sea porque una frase me ha gustado mucho, una expresión me ha gustado mucho, ya sea porque el uso de una palabra me ha llamado mucha atención, o porque el formato de la anotación, de los diálogos, de los párrafos, es diferente y también me ha llamado la atención. Esto me ayuda mucho a entrar en el estilo narrativo del autor. Normalmente, dentro de un mismo libro, el autor usa un mismo estilo narrativo, con lo cual si en las primeras páginas ya consigo familiarizarme con eso, eso me ayuda muchísimo después al resto del libro. Y para los que no os guste escribir en los libros y no os guste anotar en los libros, porque no sean vuestros o porque no os apetezca, yo lo que hago es tener una hojita, ya no un cuaderno, que también, pero normalmente una hoja partida del tamaño del libro, y tengo varias, entonces las voy dejando en los sitios en los que voy anotando dentro del libro, que normalmente lo que hago es poner la página y poner una nota para acordarme de qué era lo que me llamó la atención, o qué es a lo que quiero volver o quiero recordar de esa parte. La otra opción que hago mucho también es hacer una foto de la página con el móvil, y dentro de la foto, con la aplicación de editar las fotos de mi teléfono, subrayo la parte que quería anotar o que quería recordar, pero ya dentro de la foto, y así el libro se queda sin tocar. Vale, y una vez que termino de leer estas páginas, las que haya decidido leer, o termino de leer el primer capítulo, me detengo unos momentos y intento contestar a varias preguntas que os comento ahora. Este análisis no tiene por qué ser un análisis larguísimo que te lleve muchísimo tiempo. Muchas veces puede ser cuestión de un par de minutos nada más, y simplemente contestar mentalmente a estas preguntas. Y otras veces, a lo mejor, si te apetece, puedes escribirlo o puedes anotarlo en un cuaderno, si es que tienes un cuaderno que usas para las lecturas, o en una página. En este análisis hay 3 temas a los que intento responder a diversas preguntas. Uno de ellos es sobre el estilo de la narración, el segundo de ellos es sobre el narrador, quién está contando la historia, y la tercera de ellas es sobre el punto de vista temporal. ¿Dónde estamos respecto de la historia? ¿Dónde está el narrador respecto de cuándo y cómo transcurre la historia? Entonces, preguntas concretas que a mí me gusta contestar en estos casos. Sobre el estilo de la narración. ¿Cómo es el estilo de la narración? ¿Usa frases cortas o muy largas? ¿Usa frases muy largas con subfrases, o por qué son tan largas las frases? ¿Hay diálogo o no hay nada de diálogo? O sin embargo hay mucho diálogo, con lo cual la narración se siente más ligera. ¿Y cómo son los párrafos?
¿Son párrafos muy largos o sin embargo queda muy claro y vamos teniendo parrafitos muy bien determinados? Todas estas cosas, junto con la estructura general que hemos analizado al principio, nos dan una idea de cuál es el ritmo de la narración. Creo que el ritmo es una cosa muy importante que nos ayuda mucho a ubicarnos dentro de la historia, sobre todo en las historias que tienen mucho ir y venir o en las historias que tienen muchos narradores. Como ejemplo, os voy a poner a Saramago, que si pasáis las páginas podéis ver que prácticamente no hay ningún salto de página y no hay ningún diálogo aparentemente anotado. Y esto puede resultar un poco abrumador porque páginas y páginas seguidas en las que no hay saltos de páginas, no hay diálogos, prácticamente no hay puntos, puede parecer que va a resultar demasiado denso y demasiado difícil de seguir. Sin embargo, lo que hace Saramago es que introduce cuando hablan los personajes, lo anota diferente, y es que la anotación es dentro de la propia narración, no hay un punto y parte, no hay un guión de diálogo, pero sí hay una letra mayúscula dentro de la propia narración, y así queda muy claro cuando va cambiando de la narración al diálogo, y por supuesto cuando van cambiando las personas que hablan vuelve a haber una letra mayúscula, con la cual es bastante fácil de seguir, y los diálogos normalmente son entre dos personas, con lo cual es muy evidente quién es el que está hablando en cada momento y que eso es un diálogo. Pero es una cosa curiosa que si en las primeras páginas tomas nota, analizas, luego el resto del libro es exactamente igual. Vale, siguientes preguntas alrededor del narrador. ¿Sabemos quién es el narrador? ¿Es un narrador que nos cuenta su propia historia o es un narrador omnisciente o que nos la cuenta desde fuera del protagonista? ¿Hay solo un narrador o hay varios narradores? ¿El narrador tiene nombre? ¿Los narradores tienen nombre o no conocemos cómo se llaman? Por ejemplo, en el caso de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, que tiene muchos narradores, yo lo que hice al principio es empezar a tomar nota de todos los personajes que iban apareciendo y de todos los puntos de vista de todos los narradores que nos íbamos encontrando. Además, en este caso, cada personaje tiene nombre y tiene un apodo, con lo cual esta guía que hice al principio en los primeros capítulos, en las primeras páginas, me sirvió mucho para ubicarme, y una vez que ya conocía más o menos a todos los personajes y sus motes, no me resultaba tan complicado, y si había alguno que dudaba, venía a mi guía de personajes, digamos, y consultaba. Esta parte de dedicar un momento y pensar quién es el narrador es muy interesante, porque esto también nos dice mucho de si podemos o no fiarnos del todo de lo que se nos está contando, porque si es un narrador que nos lo cuenta solo desde su propio punto de vista es una cosa, si es un narrador omnisciente es otra cosa, o si es a lo mejor algún otro tipo de narrador, sobre todo en la literatura del modernismo, posmodernismo, por supuesto todo el resto del siglo XX y siglo XXI, hay autores que les gusta experimentar con diferentes tipos de narradores, y eso es muy interesante, y yo creo que merece la pena dedicar unos minutos a contestar a la pregunta ¿quién está narrando? Y la tercera cosa que he dicho antes es ¿desde dónde está narrando? ¿Cuál es el punto de vista temporal? El punto de vista temporal, en general, puede ser o bien me van contando la historia según va sucediendo, o sea que más o menos es en presente, o bien alguien está contando una historia que sucedió hace mucho tiempo. Por ejemplo, el libro de José Saramago nos va narrando la historia según le va sucediendo al protagonista, es una historia en presente, y vamos conociendo las cosas que le van sucediendo a la vez que le pasan al protagonista. Sin embargo, en La ciudad y los perros es una historia que tiene diferentes puntos temporales, a veces se nos cuenta el presente dentro de la historia y a veces se retrocede unos años
atrás, a unos recuerdos, a unos hechos pasados. Y esas son las 3 cosas que analizo una vez que termino esas primeras páginas. Es cómo es el estilo de la narración, quién es el narrador o narradores y cuál es el punto de vista temporal y si hay diferentes puntos de vista temporales en la narración. Ahora, todas las cosas que hago una vez que continúo leyendo el resto de sesiones el libro, y son 3. La primera de ellas es que sigo anotando y sigo subrayando cosas que me llaman la atención, cosas que me gustan especialmente y a las que me gustaría volver, citas, párrafos bonitos, párrafos diferentes o cosas muy chocantes. Y muchas veces anoto mis pequeñas dudas o mis pequeños pensamientos en los márgenes. La siguiente cosa que hago y que yo creo que ayuda mucho, aunque parece un tostón y parece una tarea de colegio, es buscar las palabras que encuentro que no sé lo que significan o que no estoy del todo segura cuál es el matiz que aportan, porque no sé exactamente, sé lo que significa la palabra por el contexto, pero no sé su significado exacto. Esto es una tarea que puede parecer que rompe un poco el ritmo en el que estás leyendo, pero me parece que aporta muchísimo y siempre puedes volver y releer el párrafo o la página para que eso no te suponga un parón muy brusco. Por ejemplo, el otro día había una palabra que jamás me había encontrado con ella, que es maculatura. Que claro, este es el mundo del papel y de la impresión de libros y de la gestión de libros, y resulta que en imprenta es el pliego defectuoso que se desecha por estar manchado. Bueno, ni idea, una cosa más que he aprendido y realmente pues me ayudó a entender esa parte de la narración. La tercera cosa que hago y que también os recomiendo muchísimo es releer. No me refiero a una vez que has terminado un libro, al cabo de un tiempo coger y releer el libro entero, no. Me refiero a mientras estás leyendo el libro, a lo mejor volver a leer un capítulo o releer una página o 2 o 3 páginas atrás. A veces me pasa que me pierdo o me despisto o no sé muy bien de dónde ha salido una escena, un personaje, y entonces vuelvo unas páginas atrás y releo. Normalmente siempre con una relectura es suficiente y me aclara mucho, me vuelvo a encontrar, y con lo cual la experiencia de lectura es mucho mejor porque después ya no estoy perdida. Pero otra cosa que hago al releer es, cuando voy por la mitad del libro más o menos, suelo volver al primer capítulo y releer las primeras páginas. ¿Por qué? Porque normalmente los autores, sobre todo los que escriben grandes novelas, grandes obras de arte, tienen todo pensado, entonces la obra es un todo en sí misma y el principio, las cosas que nos cuenta al principio no son aleatorias, son cuidadosamente seleccionadas. Entonces muchas veces al releer el principio, una vez que sabemos los personajes, que conocemos la historia un poco, que nos hemos metido en el estilo, podemos darnos cuenta de ciertas cosas, ciertas pistas y ciertos pequeños detalles que al leerlo por primera vez se nos escapan inevitablemente. Por eso esta relectura del primer capítulo o de las primeras páginas a mí siempre me resulta súper interesante, y si no lo habéis hecho nunca os lo recomiendo muchísimo. Probadlo, contadme qué tal os ha ido, o si ya lo hacéis, contadme qué tal es la experiencia. Y bueno, estos son todos mis consejos. Espero que haya alguna cosa que podáis utilizar, que os haya servido y que os anime a coger algún libro que quizás no os terminabais de animar a probar. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme, y me despido ya. Hasta la próxima. Adiós.